Pensé que lo tenía todo, pero por dentro estaba vacío. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Estaba sentado en el sofá, sola, rodeada de silencio. Siempre he sido un hombre de excesos, dinero, placeres, logros, pero esa noche todo parecía diferente. El aire era extraño, frío, denso. Fue entonces cuando lo sentí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una opresión en el pecho. Era como si algo estuviera ahí conmigo, mirándome, escondido en la oscuridad. Entonces escuché un susurro, bajo, casi imperceptible, pero decía mi nombre. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor tratando de entender, y de repente una sombra atravesó el pasillo, rápido, casi invisible. Pensé en correr, pero mis piernas se bloquearon. El miedo me consumió, y entonces lo vi. Había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo, y esa noche mi vida cambió para siempre. Al principio fueron solo sensaciones extrañas, pequeños detalles que mi mente se empeñaba en ignorar. Un escalofrío en mitad de la noche, esa sensación de ser observada cuando sabía que estaba sola. Cosas que cualquiera diría que son solo imaginación, pero sabía que algo no estaba bien. Fue una de esas noches que todo empeoró. Ya era tarde. La casa quedó sumida en un silencio pesado, ese tipo de silencio que hace que el mismo aire parezca quieto. Estaba sentada en el sofá, mirando al vacío, con un vaso en la mano, tratando de ahogar la inquietud que crecía dentro de mí. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era un resfriado normal, de esos que te hacen taparte con una manta. Fue algo diferente, un hielo que parecía venir de dentro, como si una presencia invisible estuviera allí, cerniéndose sobre mí. Intenté ignorarlo, pero luego lo escuché. Al principio, era solo un ruido lejano, como el sonido del viento pasando por la rendija de una ventana, pero pronto quedó más claro, un susurro, bajo, casi imperceptible, pero decía mi nombre. Mi cuerpo se congeló, mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que estaba cansado, que el alcohol en mi sangre me estaba jugando una mala pasada, pero luego volvió, lento, arrastrado, como si alguien estuviera allí, a pocos metros de mí, intentando silenciarme. Tragué y miré a mi alrededor. La casa estaba igual que siempre, el sofá, la estantería, la puerta entreabierta del pasillo. Nada parecía fuera de lugar, pero había algo ahí, podía sentirlo. Me levanté lentamente, se me erizaron los pelos de los brazos, todo mi cuerpo se tensó. Caminé hacia el pasillo, sintiendo que el aire se volvía aún más pesado. El silencio pareció tragarlo todo, como si hasta los ruidos de la calle hubieran desaparecido. Fue entonces cuando lo vi, una sombra. Pasó rápido, tan rápido que casi pensé que era un juego de luces, pero no fue así. Sabía que no lo era. Mi corazón latía con fuerza y, por un momento, todo lo que quería era huir. Pero mi cuerpo no se movió. Me quedé quieto, esperando, escuchando. Mi propia sangre zumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando sentí una brisa fría pasar por mi rostro, como un aliento helado que venía de la nada, y junto a él, una vez más, el susurro, esta vez muy cerca de mi oído. Quería gritar, quería correr, pero era como si algo me sujetara las piernas. Mis ojos estaban muy abiertos, fijos en el pasillo oscuro, esperando lo que vendría después. Y entonces, algo atravesó la puerta del dormitorio, rápido, bajo, como si estuviera gateando, y me llevó al infierno, en segundos. El calor fue lo primero que sentí, pero no era un calor cualquiera, era asfixiante, aplastante, como si el mismo aire ardiese a mi alrededor. Intenté respirar, pero cada respiración tenía un sabor amargo, una sensación de ardor que bajaba por mi garganta y parecía desgarrarme el pecho por dentro. El olor era insoportable. Era un hedor a carne quemada, azufre y algo podrido, algo que no podía describir.
pero me revolvía el estómago. Intenté taparme la nariz, pero fue inútil. El olor no era solo físico, invadió mi mente, haciéndome sentir náuseas como nunca antes había sentido. Abrí los ojos y todo lo que vi fue oscuridad. Pero no la oscuridad normal, como una habitación sin luz. Era algo vivo, denso, como si tuviera mente propia, como si me mirara. De repente, una luz rojiza brilló en la distancia, revelando el paisaje ante mí. Y fue entonces cuando mi corazón se detuvo. Había un abismo, un agujero sin fin, tan grande que parecía devorar todo a su alrededor. Dentro de él, gritos. Miles, millones de voces gritando al mismo tiempo, pero no fueron solo gritos de dolor. Hubo gritos de absoluta desesperación, como si cada persona allí supiera que nunca más abandonaría ese lugar. Y entonces los vi, figuras contorsionadas, luchando, arrastrándose. Eran personas, hombres, mujeres, jóvenes, todos atrapados en un sufrimiento que nunca termina. Sus bocas se abrieron en gritos, pero no hubo alivio ni pausa. Me temblaron las manos. Todo mi cuerpo quería correr, pero no había a dónde ir. Y fue en ese momento que mi mirada encontró algo que me hizo sentir más frío que cualquier hielo de la tierra. Vi una cara familiar, mi hermano. Él estaba allí, perdido en esa multitud de almas en tormento. Tenía los ojos muy abiertos por el dolor, la boca abierta en un grito eterno. Su piel ardía y se regeneraba repetidamente, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Mi mente se negó a creerlo. No puede ser, era solo un niño. Mi voz salió temblorosa. Quería correr hacia él, abrazarlo, sacarlo de allí, pero algo oscuro lo hizo retroceder. En cuestión de segundos, desapareció entre la multitud, tragado por las sombras. Intenté gritar, pero tenía la garganta bloqueada. Entonces vi otra cara. Mi padre. Estaba arrodillado, sosteniendo su cabeza entre sus manos, sollozando de una manera que hizo que mi pecho se oprimiera. Criaturas horribles lo rodeaban, riendo, alimentándose de su dolor como si fuera un espectáculo. «¡Padre!». Intenté llamarlo, pero no me escuchó. Mi cuerpo estaba temblando. Esto no puede estar pasando. No podría ser real. Pero todo en mí gritaba que así era. Y luego vi lo peor. Un hombre que nunca imaginaría allí, un pastor, estaba encadenado, siendo arrastrado por demonios que se burlaban de él. Sus ojos estaban llenos de terror, su boca temblaba como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Él era pastor. «¿Cómo puedes estar aquí?», pregunté, casi sin voz. Jesús, que estaba a mi lado, me miró triste y dijo, «Predicó acerca de mí, pero no me conoció». Su corazón estaba muy lejos. Engañó al rebaño, vivió para sí mismo. Conocía las palabras, pero nunca vivió la verdad. Mi mente estaba dando vueltas. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. La verdad era más oscura de lo que podría haber imaginado. Y lo peor estaba por llegar. Me enfrenté a algo que nunca imaginé que existía. No era solo un lugar oscuro. Era un laboratorio gigantesco, pero diferente a cualquier laboratorio humano. El techo era alto y estaba lleno de conductos que liberaban vapores oscuros. Grandes calderos hervían un líquido espeso y burbujeante que liberaba un humo verdoso. Las paredes estaban cubiertas de mesas extrañas, símbolos que no podía entender. Pero lo que más me asustó fue lo que vi a mi alrededor. Criaturas. Seres oscuros, grotescos, con ojos hambrientos, manipulando ingredientes sobre grandes mesas de piedra. Algunos mezclaban líquidos viscosos, mientras que otros molían algo parecido a la carne. Pero no era carne normal. Estaba vivo, latía como si todavía estuviera respirando. Tragué fuerte. Se me revolvió el estómago cuando vi esas sustancias oscuras arrojadas en barriles que de alguna manera reconocí. Algunos tenían etiquetas y lo que vi me dejó helado hasta los huesos. Eran marcas muy conocidas.
Productos que cualquiera puede encontrar en los lineales del mercado, alimentos que yo mismo consumía sin pensarlo dos veces. ¿Qué es eso? Mi voz era débil. Jesús estaba a mi lado y su mirada era seria, sin lugar a dudas. Aquí se crean las sustancias que contaminan los alimentos en la tierra. Lo que el hombre consume afecta no solo al cuerpo, sino también al alma. Mi pecho se apretó. Vi criaturas vertiendo líquidos en botellas, rociando polvos brillantes sobre trozos de carne distorsionada. Vi colores artificiales mezclados con un fluido negro que me puso la piel de gallina. Pero la gente no lo sabe, dije, tratando de sacudirme la desesperación. Algunos lo saben y optan por ignorarlo. Otros fueron engañados, pero todos se están viendo afectados. Miré más lejos y vi algo aún peor. Hombres. Empresarios, personajes conocidos, sentados en mesas lujosas, firmando contratos, con los mismos seres que manipulaban esas sustancias. Sonrieron, brindaron con vasos llenos de líquido rojo. Ellos lo saben, murmuré, sintiendo mi respiración agitada. Sabes, y eligieron ser parte de ello. Mi estómago se revolvió. Siempre creí que el mal estaba en las grandes guerras, en los crímenes brutales, en las cosas que conmocionan a la humanidad. Pero allí, ante mis ojos, vi un mal mucho más silencioso, el mal que entra por la boca y mata lentamente. Vi camiones transportando esas sustancias a la tierra, ir a fábricas, supermercados, escuelas, va a los platos de familias enteras. Mi mente estaba dando vueltas. Todo tenía sentido ahora, enfermedades que aparecen de la nada, aumento de la ansiedad, depresión, cansancio extremo, generaciones enteras debilitadas. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es todavía puro? Pregunté con un nudo en la garganta. Jesús me miró con compasión. No todo se corrompió, pero hace falta discernimiento. Lo que viene de la tierra, lo que fue creado por Dios, sigue siendo bueno, pero el hombre necesita abrir los ojos. Quería llorar, quería gritar, pero sobre todo quería advertirte. Nunca volvería a ver la comida de la misma manera. La sensación de malestar aumentaba con cada paso. El ambiente a mi alrededor estaba oscuro, pero no de manera normal. Era como si algo invisible palpitara en el aire, una fuerza oculta que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo. Frente a mí había una sala gigantesca, pero este no era un lugar cualquiera. No fue hecho por manos humanas. El suelo parecía estar hecho de una sustancia oscura, brillante como la obsidiana, y en las paredes, símbolos distorsionados pulsaban con una tenue luz roja. Era como si ese espacio estuviera vivo. En el centro de la sala, inmensos tronos estaban dispuestos en círculo, y en ellos, criaturas, seres indescriptibles, en formas que desafiaban mi comprensión. Algunos parecían figuras, sombras distorsionadas que se movían sin un cuerpo sólido. Otros tenían ojos brillantes que perforaban la oscuridad, como heridas abiertas en la realidad. La atmósfera era pesada, cargada de algo que me hacía estremecer el alma. Jesús estaba a mi lado y pude ver la tristeza en sus ojos. Aquí están trazados los planes que gobiernan la tierra, dijo. Su voz sonaba como un trueno tranquilo pero imponente. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor tratando de entender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando noté una especie de mapa flotante en el centro de la habitación. Pero este mapa era diferente. Latía, se movía, cambiaba ante mis ojos. Líneas rojas atraviesan el espacio, conectando palabras que me pusieron la piel de gallina. Política, economía, salud, tecnología, religión, educación, medios de comunicación, y cada uno de estos sectores estaba vinculado a uno de los tronos. Se me heló la sangre. Era un control absoluto, invisible, necesario. Cada decisión, cada crisis, cada ola de caos. Nada fue casualidad. De repente, como si me hubieran abierto los ojos,
Vi las escenas que se desarrollaban ante mí. Vi a líderes mundiales reunidos en cuartos oscuros, escuchando susurros que no eran humanos. Sus decisiones no fueron solo políticas, fueron instruidos por estas entidades, guiados para mantener a la gente distraída, atrapada en un ciclo de miedo y desesperación. Vi científicos, brillantes y respetados, trabajando en proyectos que iban más allá de la comprensión humana, pero no se dieron cuenta de que estaban siendo manipulados. Vi experimentos que alteraron el ADN mismo de la creación, tratando de cambiar lo que Dios había hecho. El hombre juega a ser Dios, dijo Jesús con pesar, pero no se da cuenta de que lo están utilizando. Vi los medios, vi cómo las noticias se fabricaban cuidadosamente para mantener a la gente enfocada en lo que no importa, mientras la verdad era enterrada, ridiculizada o convertida en una teoría de la conspiración. Vi cómo el entretenimiento no era solo diversión, era una distracción cuidadosamente diseñada para mantener las mentes ocupadas. La mayor arma del enemigo no es solo la destrucción, sino la distracción, continuó Jesús. Si mantienes a alguien lo suficientemente ocupado, nunca se dará cuenta de que está encadenado. Mi estómago se revolvió. Eso fue todo. El mundo entero era un tablero de ajedrez y la mayoría de la gente ni siquiera sabía que los estaban moviendo como piezas. Pero entonces mi mirada se dirigió a uno de los tronos. Una de esas entidades me miró directamente. Tenía algo en sus manos. Cuando me di cuenta de lo que era, mi respiración se detuvo. Era un feto. Un niño, pequeño, frágil, y la criatura se rió. Todo mi cuerpo tembló. Quería gritar, correr, alejarlo, pero Jesús tomó mi hombro. «¿Quieren la próxima generación?», dijo con la voz espesa de dolor. «Si se corrompen desde el útero, toman posesión antes de tener siquiera la oportunidad de elegir». Vi cómo se distorsionaban los valores, cómo se manipulaba la infancia, cómo se planificaba todo para que las nuevas generaciones crecieran sin referencias, sin fe, sin identidad. Quería cerrar los ojos, pero sabía, necesitaba verlo. Y entonces Jesús dijo algo que siempre resonará dentro de mí. Dominan los reinos de este mundo, pero todavía hay tiempo para los que quieren liberarse. La escena comenzó a desvanecerse ante mis ojos, pero la verdad ya estaba incrustada en mí como una herida abierta. El mundo estaba siendo controlado y casi nadie se dio cuenta. Cuando abrí los ojos, el aire todavía se sentía pesado. Mi pecho subía y bajaba rápidamente, como si hubiera estado corriendo kilómetros sin parar. Mi cuerpo estaba caliente, sudando frío, pero no podía decir si era por el terror o por la intensidad de lo que acababa de suceder. Estaba de vuelta. Mi habitación todavía estaba allí. El sofá, la mesa, el reloj que marcaba una hora que no podía descifrar, pero dentro de mí algo era diferente. No fue solo un sentimiento, era una certeza absoluta. Nunca volvería a ser el mismo. Me temblaban las manos. Me pasé los dedos por los ojos, tratando de organizar mis pensamientos, pero todo parecía una avalancha descontrolada. Lo que había visto no era un sueño, no fue producto de mi imaginación, era real. Mi esposa entró en la habitación. Su rostro reflejaba preocupación, pero cuando nuestras miradas se encontraron, lo supo. Ella cayó de rodillas frente a mí y comenzó a llorar. No un grito de tristeza, sino de alivio, de una oración contestada. Intenté hablar, pero se me quebró la voz. Simplemente tomé sus manos y por primera vez en años sentí algo que había olvidado. Paz. Perdóname. Mi voz era débil, llena de arrepentimiento. Ella no dijo nada, solo me abrazó. Y en ese momento supe que Dios me había dado algo que nunca pensé que tendría, una segunda oportunidad. Pero esta transformación no se detuvo solo dentro de mí. Al día siguiente todo parecía diferente. El mundo, antes gris y sin sentido, ahora parecía más claro. Sentí una urgencia que nunca antes había experimentado, un fuego dentro de mi pecho que me decía que necesitaba hacer algo.
Necesitaba decirlo. Empecé a hablar de lo que vi. Al principio, para unas pocas personas, mi esposa, algunos amigos cercanos, pero pronto otros empezaron a escuchar. Personas que nunca hubiera imaginado empezaron a interesarse, a buscarme, a hacerme preguntas. Algunos lloraban, otros guardaban silencio, sin saber cómo reaccionar. Y entonces sucedió algo increíble. La gente empezó a cambiar. Algunos de ellos, como yo, estábamos atrapados en una vida sin sentido. Otros estaban en el fondo, pensando que nunca encontrarían la verdad. Pero al escuchar mi testimonio, fue como si algo dentro de ellos se activara. Vi arrepentirse a hombres que vivían en el error. Vi gente fría que se burlaba de Dios, doblar sus rodillas llorando. Vi casas restauradas, familias uniéndose, personas encontrando esperanza donde antes solo había oscuridad. Pero no creas que fue fácil. Muchos se rieron de mí. Me llamaron loco, de un fanático, de alguien que ha perdido la razón. Los amigos se alejaron, algunas puertas se cerraron, pero en el fondo nada de eso importaba, porque ahora sabía la verdad, y la verdad me hizo libre. Nunca volví a ser el mismo, y nunca podría volver a serlo. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, no es ficción, no es exageración, es la verdad. Una verdad que pocos tienen el coraje de afrontar. El mundo que nos rodea no es solo lo que vemos, hay algo más allá. Hay fuerzas invisibles actuando todo el tiempo, y muchas personas quedan atrapadas sin siquiera darse cuenta. Manipulados, engañados, viviendo una vida vacía, sin entender que hay algo mucho más grande esperándolos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo andaba mal? ¿Que algo más estaba sucediendo en este mundo? Comenta aquí abajo. Cuéntame tu experiencia. Quiero saber qué piensas sobre esto. Y más que eso, si esta historia te tocó el corazón, no ignores este llamado. Dios te está hablando ahora. Quizás te hayas alejado de Él. Quizás cometiste errores creyendo que no había vuelta atrás. Pero soy la prueba viviente de que sí lo hay, que Él nunca se rindió contigo. Y si sientes que necesitas cambiar, si sientes que este vídeo no te llegó por casualidad, entonces te digo, esta es tu oportunidad. No es necesario ver lo que yo vi para comprender que el tiempo se acaba. Puedes tomar tu decisión ahora. ¿Y sabes qué más? Comparte este vídeo. Tal vez alguien que conoces necesite escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. Y comprueba si ya has dejado un me gusta, porque eso hace que este mensaje llegue a más personas. Y si aún no te has registrado, haz clic en el botón de registro. Aquí seguiré contándoles lo que nadie tiene el valor de decir. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.